ha venido dispuesto para adorar al único que merece toda honra y toda gloria. Amén. Hermanos, es una gran bendición estar reunidos en la casa del Señor. Que Dios bendiga a todos los presentes. Como decía el hermano pastor, se hicieron falta muchos hermanos y hermanas. Pero si usted ha venido, hermano, sin importar quién viene y quién no viene, es para usted, hermano, lo que viene a buscar en la casa del Señor. Que Dios bendiga a todos los hermanos que nos sintonizan a través de la radio Visión Celestial, los que nos visualizan en la página del hermano Rodrigo. Dios habla hoy, santidad a Jehová. Hermanos, tengo este santo privilegio de compartir un momento la palabra del Señor. No lo merecemos, hermanos, estar en este lugar o parado en este lugar. Pero si así le ha placido Dios, así seguiremos haciéndolo, hermanos. Les invito a que busquen juntamente conmigo. Son versículos muy conocidos que vamos a leer, pero creo en Dios de que Dios nos va a hablar en esta hora, hermanos. Vaya conmigo en el libro de Marcos, en su capítulo 7, en su versículo 6. 7, versículo 6. Un versículo para introducirnos en este pequeño mensaje, hermanos. Marcos, capítulo 7, en su versículo 6. Ayúdale, hermano, que está a su lado, si no lo encuentra, hermanos, para que todos podamos leer la palabra del Señor. Aleluya. Dije al principio, hermano, me siento feliz de estar en la casa del Señor, quizás sin merecer este santo privilegio que Dios nos ha concedido, hermanos, pero si a Él le ha placido de esta forma, así será, hermanos, y con la ayuda de Dios, usted y yo entenderemos algo de lo que Dios nos va a hablar en esta hermosa noche. Aleluya. Ya lo tienen todos, Marcos capítulo 7, en su versículo 6. Si todos ya lo tienen, lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra del Señor nos dice así. Respondió él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Amado Padre que estás en gloria, soberano Dios, bendito Dios, aquí estamos delante de ti, Dios bendito. Te agradezco, Dios, por esta oportunidad que nos das de estar reunidos en este lugar. Conoces cada corazón, oh Dios, como estamos delante de ti. Aquí estamos, oh Dios, para escuchar tu palabra. Yo sé que tienes algo que decirnos, oh Dios. Yo sé que nos amas, Padre bendito. Yo sé que prepararás corazones y mentes, oh Dios, para que puedan entender tu palabra, oh Dios. Suaviza los corazones, oh Dios. Prepara los pensamientos, las mentes, oh Dios. Y que los minutos que vayamos a escuchar tu palabra sea de gran bendición, oh Dios. Me encomiendo en tus manos, Padre. Úsame, por favor. Usa mis labios, usa mi mente. Y que tu palabra, Señor, no regrese vacía. Bendiga a todos los que van a escuchar a través de la radio. Haz obra, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Y amén. Puede tomar su asiento, hermanos. Yo sé, hermanos, que usted está en este lugar porque sabe que ha venido a adorar al único Dios que merece toda honra y toda gloria. Si hay alguien que está por primera vez en medio nuestro, sea bienvenido en la casa del Señor. No se sienta mal o incómodo en la casa de Dios. Yo sé que Dios nos ama a todos y Dios nos habla en muchas formas. He puesto el tema de nuestro mensaje. El tema es la importancia de creer y servir a Dios. Espero que lo entiendas, hermanos. Espero que lo logras tener en la mente. La importancia de creer y servir a Dios.
El versículo que hemos leído, hermanos, pueda sonar incómodo, y no pretendo, hermanos, herir a nadie. Usted tiene la Biblia en la mano, pero el versículo 6 que hemos leído dice: respondió él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Trataré de permanecer en nuestro tema, hermanos, pero ayúdame, ponga atención a la palabra del Señor. Usted tiene su Biblia en la mano. Hermanos, Jesús hablaba en estos versículos. Hermanos, yo sé que en estos tiempos es lo que está pasando con nuestras vidas de hoy en día, hermanos. No sé cómo viene usted cuando se presenta en la casa del Señor. ¿Usted viene a adorar el nombre del Señor con todo el corazón? ¿O solo viene para cumplirlo? Es necesario, hermanos, cuando nos presentemos en la casa del Señor, sepamos a qué hemos venido en este lugar. Aquí no se trata, hermanos, de venir a presentarnos en este lugar con tal de que el pastor nos vea. Hermanos, estamos luchando para que nuestras vidas se salve de la condenación que viene por delante. Es duro, hermanos, cuando nosotros comenzamos a vivir en esta forma. Por eso el tema de nuestro mensaje es la importancia de creer y servir a Dios. Dios habla, hermanos, Dios conoce, o Jesús hablaba en estos versículos. Él veía que el pueblo no estaba adorando el nombre del Señor, no le servía a Dios con todo el corazón. Pero sabemos muy bien, hermanos, que Dios es un Dios de amor. Dios nos da tiempo para reaccionar, hermanos. ¿Qué estamos haciendo? Vea juntamente conmigo, hermanos, en Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9, si lo quiere ver, y si no, escúchalo. El capítulo 13, versículo 6 dice: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Es un ejemplo que Jesús está poniendo, hermanos. Si Dios no tuviese misericordia de nosotros, desde hace tiempo nos hubiese cortado de la tierra. Pero es que hay alguien, hermanos, que está intercediendo por nosotros, y eso es Jesús. Muchas veces nosotros, hermanos, nos estamos preocupando más en fijarnos en nuestros líderes. Que Dios no lo permita, hermanos, pero como líderes que hay en esta iglesia, hermano pastor, los cuerpos oficiales, todos los que son líderes, estamos en este lugar, hermanos, luchando para compartir la palabra del Señor. Y lamentablemente, hermanos, la membresía ponen la mirada solo en nosotros, mas no delante de Dios, no en Dios. Cuando vemos, hermanos, cuando un líder falla, todos comenzamos a murmurar, a decir: no que es predicador, no que es cantante, no que es músico, mira lo que está haciendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo, hermanos? No estamos adorando a Dios como se debe ser. Estamos en este lugar, hermanos, solo por cumplir.
Hermanos, yo creo que estamos en un grave error cuando estamos poniendo la mirada en nuestros líderes. Pensaba, hermanos, cuando estaba estudiando este mensaje, le decía a Dios, Dios, ¿qué mensaje voy a compartir? Y Dios me daba, hermanos, como un ejemplo. ¿Qué hizo usted, hermano, cuando usted salió de Guatemala? Yo sé que, hermanos, para llegar en este lugar, usted tuvo que buscar ayuda, un coyote o una guía, como lo pueda llamar. La guía, hermanos, está ahí porque lo necesitamos para que llegáramos en este lugar. ¿Y qué hizo usted, hermano, para venirse? Yo sé que usted le pagó al que lo trajo, pero estoy seguro, hermanos, que la guía no te trajo tomado de la mano desde Guatemala hasta acá. Yo estoy seguro, hermanos, que usted se esforzó, puso de su parte para llegar aquí. Claro que el guía te ayudó para aconsejarte, eso es lo que tienes que hacer, llegarás en tal lugar. No significó, hermanos, que él te vaya a tomar de la mano o que te vaya a abrazar hasta llegar en este lugar. Hermanos, claro que tuviste que buscarlo porque no tienes idea cómo llegar en este lugar, pero tampoco dependiste únicamente de él. Así estamos en la obra de Dios, hermanos. Aquí tenemos nuestros líderes que nos hablan de la palabra de Dios, pero no es para que nos dependamos únicamente de ellos. Ellos nos hablan la palabra del Señor, pero nosotros debemos tomar la decisión de esforzarnos si queremos ser salvos, hermanos. No debemos, hermanos, depender únicamente de nuestros líderes. Lamentablemente, hermanos, los que somos cristianos hoy en día, a veces la palabra del Señor menciona que somos tropiezos para los que vienen en camino. Pero lamentablemente la murmuración sale dentro de la congregación. Hermanos, nunca lo he escuchado aquí, quizás ojalá que no, pero en Guatemala, hermanos, he escuchado algunos casos. De repente alguien habla de un hermano o algo, lo inventa o algo, quizás es cierto, pero no es tan grave. De repente se lo cuenta a alguien y alguien más se lo cuenta a alguien. Conforme vaya pasando van agregando un poquito más, conforme van pasando van agregando un poquito más, hasta que se agrave el problema. Yo en Guatemala, hermanos, escuchaba que cuando ya se está saliendo de control, el pastor los tiene que reunir, todos los que han hablado, en dónde comenzó la palabra, quién inició todo esto. Hermanos, si somos cristianos, no deberíamos hacer esto, hermanos. Nos estamos fijando en nuestros líderes. Es que este líder es así, el líder ya falló. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Acaso no somos cristianos? Debemos, hermanos, de preocuparnos, dar buenos frutos ya. Nos estamos fijando solo en los demás, ¿y en nosotros qué? ¿Cuál es el fruto que hay en nosotros? La palabra del Señor nos habla, que dijo en Lucas 13:6, el versículo 6 dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Hermanos, ¿qué fruto hay en usted? ¿Usted ha dado fruto agradable delante de Dios? ¿O durante el tiempo que usted está en la casa del Señor ha estado fingiendo? Preocupémonos, hermanos. Dejemos de estar fijándonos en alguien únicamente. Preocupémonos de agradar a Dios. El versículo 7 dice: y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, para que inutilice también la tierra. Hermanos, a veces yo me pongo a pensar cuando estoy solo. Como ser humano yo fallo delante de Dios y lo reconozco, yo le pido perdón a Dios. Pero mi anhelo, hermanos, es lograr la salvación que Dios ha prometido.
Hermanos, un hermano me decía, o un católico, hablábamos con él y me decía, es que yo no entiendo, dice, ¿por qué los que somos cristianos, cuando alguien está pasando en situación difícil, todos nos amontonamos en contra de él para aplastarlo? ¿Y por qué no nos preocupamos de levantarlo?, decía él. ¿No que el deber de nosotros es ayudar al que está débil? ¿Y por qué todos nos vamos en contra de él? Los que han pasado en esa situación, hermanos, es difícil. He sentido esos momentos, hermanos, como que todos están en contra de mí. Y al estar parado en este lugar, siento como que ya no puedo más, o siento vergüenza. El hermano Abelardo decía en el mensaje la semana pasada que los que adoramos a Dios o los que servimos a Dios, habrá muchas persecuciones. Y claro, como decía el hermano, muchas veces son provocados por nosotros mismos. Y es cierto. En la vida, hermanos, no podemos culpar siempre al enemigo. Hay veces somos los culpables. Pero muchas veces nosotros, hermanos, no nos fijamos cuáles las consecuencias que vienen por delante. Nos damos cuenta hasta cuando ya estamos metidos en eso. Pero, hermanos, es necesario de reaccionar. Pidámosle perdón a Dios. Corrámosle a Dios, hermanos, porque yo sé que Dios tiene misericordia. El muchacho me decía, el que les digo que es católico, ¿qué pasa cuando alguien está enfermo? Dice, aunque anhele ir al hospital, pero si está grave, necesita de sus familiares o de sus hermanos para que lo lleven al hospital. Así somos en los caminos de Dios, decía él. Cuando una persona pasa situaciones difíciles, no saben, no tienen idea qué es lo que está pasando en su vida, y todos nos amontonamos en contra de él en vez de ayudarlo. Eso es lo que está pasando hoy en día, hermanos. Debemos, hermanos, de valorar hoy, dar importancia qué es lo que estamos haciendo en la casa de Dios. A mí, hermanos, hace un tiempo un hermano me decía, yo no voy a la iglesia, yo más bien, él viene a la iglesia, pero dijo, yo no me someto, como quien dice, al 100% en el evangelio, porque veo una hermana que está cometiendo esto, veo un hermano que está cometiendo esto, entonces por eso de que yo no me someto al 100% en la iglesia, decía él, al cristianismo o al evangelio. Por eso es lo que me detiene a someterme o a seguir adelante. Yo voy cuando me da tiempo, y cuando no me da tiempo, o cuando pueda voy, y si no, no. Entonces le dije a él, o sea, él pensaba que yo le iba a decir, ah, es cierto, es que ese hermano hace esto, la hermana hace esto. No, yo le dije a él, debes de tomar una decisión. Si en verdad te quieres salvar, decídate entonces de buscar a Dios. ¿O quieres seguir así como estás, poniendo la mirada en los que hacen maldad o los que fallan, mientras de que Dios viene o mientras de que la muerte te ataque? Es necesario, hermanos, de que nosotros nos preocupemos de nuestra vida personal. Deja a los demás, si ellos no reaccionen, ya estarán en ellos, hermanos. La palabra de Dios en Proverbios menciona que es necesario que le hablemos al que está en malos pasos. La palabra de Dios dice que el que encubre el pecado del que está mal y el que inventa cosas más de lo que es, ambas son abominables para Dios. Como cristianos, hermanos, debemos de dejar de hacer eso. Hermanos, yo creo, hermanos, yo sé que usted sabe la palabra de Dios y le da importancia a su salvación. ¿O no es así, hermano? Si en verdad, hermanos, queremos salvarnos, hablemosle entonces al que está mal. Acerquémonos a él y digámosle, hermano, levántate, no hagas esto. Sabes de la palabra de Dios, ya no sigas haciendo esto. Si en verdad sabe que está haciendo eso, acerquémonos para hablarle entonces
comencemos a criticarlo, a decirle a otra persona, esto es lo que le está pasando, mientras de que le estás pasando a alguien más. Hermanos, eso no es agradable delante de Dios. En mi caso, hermanos, yo los aprecio con todo mi corazón. Y si escuchara algo de alguien, me acercaría para hablarle. Hermano, esto es lo que está pasando. O en mi caso, hermanos, sea, como dice el hermano pastor, sea dado por Dios o simple sueño, pero cuando he tenido sueño y siento que es necesario decirle, yo me acerco para decirle. Y ya depende de la persona si lo quiere hacer o no lo quiere hacer, pero cumplo con decirle. Pero he tenido sueños, hermanos, que Dios ha confirmado que es así. Salgo bajo mi responsabilidad de decir a los hermanos o a las hermanas, pero nunca me pongo, hermanos, a criticarlos más bien, o a decir, esto es lo que está haciendo el hermano o la hermana. Entonces sería en vano estar parado en este lugar, o sería en vano, hermanos, de predicar la palabra de Dios si ando criticando a los demás. Hermanos, pongamos importancia a lo que estamos haciendo. Por eso dije el tema, la importancia de creer y servir a Dios. Yo no sé cuánto tiempo de vida nos va a dar Dios en este mundo, hermanos, pero mientras de que vivamos, sepamos hacer a lo que Dios nos ha mandado hacer. Yo sé que usted ha sido creado con un propósito, hermano y hermana. Claro que hay un versículo de la palabra de Dios, que hay vasos útiles, o sea que han sido creados para uso útil, y hay vasos que han sido creados para vergüenza. Pero pidámosle a Dios, hermanos, que no seamos de eso. Pidámosle a Dios que no seamos alguien que lo van a recordar pero para vergüenza. Luchemos, hermanos, para escapar de la condenación que viene por delante. Es necesario dar buenos frutos, hermanos, antes de que Dios actúe y nos corte la vida de este mundo. Aleluya. Muchas veces, hermanos, hace tiempo, hermanos, cuando yo me vine para acá, el coyote o el guía que nos traía nos daba instrucciones y decía, por favor, ayúdenme, pongan de su parte de hacer lo posible que no nos agarren. O decía, este es el lugar o este es el nombre del lugar en donde vamos a llegar, pero por favor, pónganlo de su parte. Y si acaso a mí me agarren, ustedes no se preocupen, vayan a tal lugar, tal persona los va a recibir. Son instrucciones que nos estaba dando. Hermanos, y de repente, cuando estábamos en ese lugar, estábamos separados, y de repente agarraron a los coyotes. Y ya nos habían dado instrucciones en donde teníamos que llegar y que no nos dejáramos agarrar. Lamentablemente, dos de los muchachos, cuando vieron que los coyotes habían subido en el carro, ellos corrieron detrás del carro sin pensar que ellos ya los habían agarrado. Y ellos se dieron cuenta y se pararon y vinieron a agarrarlos. Hermanos, cuando llegamos en tal lugar, los coyotes tenían, no sé, una forma de escapar de ese lugar, pero los otros los agarraron. Hermanos, pensando en eso, decía, hermanos, que muchas veces nosotros ponemos más importancia a lo que está pasando a nuestros líderes, cuando debemos, hermanos, de poner de nuestra parte de escapar voluntariamente. Ayudémonos unos a otros, hermanos. Muchas veces quizás los que predicamos nos hace falta explicar bien la palabra del Señor, pero usted, no sé si usted ha escudriñado la palabra de Dios, hermanos, ha tratado de dedicar su tiempo para estudiar la palabra de Dios, o simplemente hasta cuando viene en la casa de Dios. Si esperas, hermanos, hasta cuando estás en la casa del Señor, nunca vas a avanzar. Siempre vas a depender de los
Y si los demás fallan, obviamente vas a fallar también porque dependes de ellos. ¿A cuántos pastores, hermanos, a cuántos líderes hemos escuchado que han fallado? Pero hay alguien más que va detrás de ellos. Ellos levantan la obra y siguen adelante. ¿Qué pasaría, hermanos, si todos dependiéramos del pastor y de repente el pastor falla? Obviamente se acaba todo porque dependemos todos de él. Pero es que todos estamos luchando, hermanos. Sabemos la importancia de escapar, hermanos. Si el hermano fallara, aquí están otros para seguir, para levantar la obra de Dios. Y no solo eso, estaríamos para apoyarlo también, animarlo. Porque es el deber que Dios nos ha dado, hermanos, ayudarnos unos a otros. Pero debemos de escapar nosotros, hermanos. Vaya conmigo en el libro de San Juan. San Juan, capítulo 8, en su versículo 31. Búscalo, hermanos, si lo quiere buscar, y si no, escúchalo. San Juan, capítulo 8, en su versículo 31 y 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, es individual. Sabemos muy bien que la salvación depende de cada uno de nosotros, cómo vayamos a luchar. Es triste, hermanos, que ha pasado 4 o 5 años en este lugar y seguimos dependiendo de nuestros líderes. Seguimos caminando, hermanos, en donde nos quieran llevar. Y si no nos dice lo que tenemos que hacer, estamos dormidos todavía, hermanos. Pero la palabra del Señor dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Los que han creído, hermanos, es necesario que luchemos, servir a Dios, servir con todo el corazón, hermanos. Que no dependamos únicamente de los que están delante. Que cada uno de nosotros, hermanos, sepamos luchar por nuestra salvación. El versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Un predicador decía, hermanos, que cuando todas las cosas van bien, aunque llores o aunque ores delante de Dios, a veces no es sincera el lloro que haces delante de Dios. Pero cuando hay algo en tu vida, es allí en donde sientes algo en tu corazón y derramas lágrimas delante de Dios. Esa clase de oración Dios lo recibe, decía él. Y muchas veces nosotros, hermanos, ya hemos descuidado todo eso. Venimos en la casa de Dios solo por cumplirlo, estando afuera, que hagamos todo lo que queremos hacer. Somos cristianos en la casa de Dios solo de nombres, más afuera no estamos haciendo la voluntad de Dios. Como siempre dicen los hermanos, muchas veces nosotros, hermanos, le contamos lo que está pasando en nuestra vida a nuestro amigo o amiga. Tengamos cuidado, hermanos. Dentro de muy poco tiempo muchos lo van a saber. En vez de que te ayuden, ya lo van agregando un poquito más. O este es lo que le pasó, o este es lo que le está pasando. Hermanos, ¿por qué no venir delante de Dios y decirle a Dios: Dios, yo sé que ya conoces lo que ha pasado en mi vida, pero por favor ayúdame? Si le cuentas a tus amigos, como dice el hermano pastor muchas veces, hermanos, ha pasado o nos hemos dado cuenta, todos comienzan a publicarlo en el Facebook. Esto es lo que me está pasando a mí. O quizás no está diciendo, esto es lo que me está pasando, pero a través de un texto, a través de una imagen, se da a conocer que está sufriendo. Hermanos, entonces, ¿qué
sirve Dios entonces en nuestra vida? Si en verdad reconocemos que Dios nos va a ayudar, entonces ¿por qué no clamarle delante de Él? Es necesario, hermanos, que nosotros comencemos a luchar. Lo he mencionado muchas veces y el hermano Berardo mencionó la semana pasada. Muchas veces nos ven aquí en este lugar, quizás sonreír, quizás a veces bromear, hermanos, con cada uno de ustedes. Mas, sin embargo, hermanos, hay cosas que nos duelen, hay cosas que nos lastiman. En mi caso, hermanos, le pido a Dios: Dios, ayúdame, porque sinceramente, hermanos, sin la ayuda de Dios es difícil salir en una situación en donde sientes que te ahoga. Muchas veces, hermanos, ha entrado en mi mente: hasta aquí dejo al ministerio, ¿para qué voy a seguir? Siento como que todos están en contra de mí. Quizás es mi sentir, es el enemigo que pone en mi mente eso, o no sé, hermanos. Pero hay momentos que pasamos en esas situaciones. Pero como dije, si Dios tiene propósito en nuestras vidas, saldremos adelante. Aleluya. Saldremos adelante, hermanos. Pero lo que les pido, hermanos, vengamos en la casa del Señor con todo el corazón. Ayuda al que no tiene fuerza. Levántalo al que se siente debilitado, hermanos. Porque yo sé, hermanos, como dice la palabra del Señor, si alguien le corrige al que está mal, y si esa persona se arrepiente, hermanos, habrás logrado algo especial delante de Dios. Pero ¿qué pasa? Que quizás, hermanos, con tus palabras lo tiras aún más y la persona se aleja de Dios y se muere en el pecado. También las consecuencias vendrán sobre ti. Yo creo, hermanos, que habrá remordimiento en nosotros, que con nuestra actitud, en vez de ayudar a alguien, lo alejamos de los caminos de Dios y se muere en el pecado. Es triste, hermanos, pero como dije, yo sé que Dios te ha creado con ese propósito de hablarle del amor de Dios. Es algo especial, hermanos, cuando Dios o que Jesús hablaba. Jesús no condenaba, Jesús hablaba con amor. A la mujer que fue sorprendida en el adulterio, Jesús le habló con amor, porque Jesús vino a salvar lo que se estaba perdiendo o lo que ya se había perdido. Y nosotros tenemos esa responsabilidad, hermanos, de hablarle del amor de Dios. Claro que sí, somos, como dicen los hermanos, somos como carta leída delante de todos los que están afuera. Saben que somos cristianos, saben que tenemos un ministerio en la casa de Dios y debemos de luchar, hermanos, de no fallar delante de Dios. Pero como ser humanos, si acaso fallan nuestros líderes, hermanos, sepamos ayudarnos unos a otros, porque de esa forma, hermanos, Dios nos va a ayudar y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermanos, démosle la importancia a la salvación que Dios nos ha dado. Yo seguiré luchando, hermanos, como dije, al estar parado en este lugar. Yo me siento inmerecido, hermanos. Siento que no lo merezco. Pero también sé, hermanos, que desde que empecé en este lugar, desde que llegué en este país, tuve un sueño en donde Dios confirma que me iba a respaldar en este caminar. Y me han visto, hermanos, me ven en este lugar desde que empecé. Gracias a Dios, aquí estoy. Pero ustedes no tienen idea, hermanos, todo lo que ha pasado en mi vida desde que me convertí en Dios, hermanos, o cuando comencé a caminar en los caminos de Dios. Han habido momentos en mi vida, hermanos, que he sentido que hasta aquí, que ya no puedo más. Pero tuve un sueño en donde Dios me decía: te bendigo y te bendeciré, me decía Dios. He tenido muchos sueños desde hace 7, 8 años atrás y hasta apenas se están cumpliendo.
El sueño que les expliqué, hermanos, hace, no sé, 2 o 3 semanas, tuve ese sueño, hermanos. Soñé que yo estaba caminando en una montaña pequeño y de repente, hermanos, vi una serpiente salir en mi camino, pero esa serpiente estaba dispuesto de matarme. Y cuando vi eso, hermanos, tuve miedo, pero al fijarme no era uno, eran más de 10 serpientes que se estaban acercando en contra de mí con la intención de matarme. Otros venían detrás de mí, otros venían, pero no venían directos, sino que venían escondiéndose para que yo no los viera, pero venían con esa intención de matarme. Y yo al ver eso comencé a clamar, decía: Dios, ayúdame, porque estas serpientes están dispuestos de matarme. Y un momento a otro vi una vara aparecerse a mi lado, hermanos, como que esa vara tuviese poder, como que atraía a las serpientes hacia mí, aunque se trataban de esconderse, pero la vara, hermanos, los atraía hacia mí, y cuando llegaban hacia mí yo los mataba uno por uno. Y las serpientes se dieron cuenta de eso y comenzaron a enojarse aún más cuando veían que sus compañeros estaban muriendo uno por uno, y logré matarlos a todos. Pero la última, cuando vio que todos sus compañeros ya se habían muerto, quiso huir, pero muy enojado. Me fui detrás de esa serpiente y lo maté también. Tuve 4 o 5 sueños, casi algo similar a eso. Nunca llegué a entender, hermanos, de qué se trataba. Le conté al hermano pastor. Tuve un sueño que andábamos trabajando con el hermano pastor cuando comenzó a llover fuerte. Y de repente vi una corriente de agua, comenzó a correr, hermanos, pero era sucio. Y llevaba yo un carrito pequeño y decía el hermano pastor: hermano, ¿qué vamos a hacer? El carro no va a poder soportar pasar en este río, decía el hermano pastor. Y el hermano pastor me decía: no te preocupes, hermano, baja todas las herramientas que tenemos en ese carrito, súbalo en este, decía él. Había otro carro aún más grande. El hermano decía: con esto sí vamos a pasar seguro en esto, decía él. Pero él estaba conmigo. Estábamos en esa misma situación. Tuve muchos sueños, hermanos. Le conté todos los sueños que tuve al hermano pastor. Tuve otro sueño que como que tenía yo una casa y hubo una tormenta, pero la tormenta tiró mi casa al suelo. Me puse triste, hermanos, cuando vi mi casa ya estaba caído. Me sentí triste, pero para mi sorpresa, hermanos, cuando entré dentro de la casa, aún ya estaba tirado. Vi que la casa estaba siendo sostenido con muchas maderas. La casa seguía fuerte, aunque ya se había caído, pero seguía fuerte. No sé cómo fue, pero lo pude volver a levantar de vuelta. La casa volvió a pararse otra vez y siguió firme otra vez. Hermanos, no llegué a entender esos sueños hasta hace poco. Hasta hace poco, hermanos, cuando comencé a entender este sueño. Este sueño se estaba refiriendo a todo esto. Hubo momentos en mi vida, hermanos, que sentía que ya no podía más, pero con la ayuda de Dios aquí estamos. Y les pido, hermanos, por el amor de Dios, sigamos luchando. Pongamos importancia a nuestra salvación. Yo sé que Dios te ama y Dios nos ama a cada uno de nosotros, hermanos, pero depende de nosotros si luchamos por esa salvación o nos tiramos al suelo. Les animo, hermanos, que sigamos adelante. Es necesario creer en Dios, pero no solo creer, sino también servirle. Todo ser humano, hermanos, cree en Dios. Hace rato, hermanos, escuchaba en la radio que las personas que están sufriendo por el huracán en Florida, todos están llamando hacia acá pidiendo oración. Hermanos, eso es lo que está pasando. Clamamos, buscamos ayuda hasta cuando estamos en esas situaciones difíciles. ¿Por qué no preocuparnos ahora cuando las cosas van bien? Sigamos dependiendo de Dios, hermanos. Pongamos la importancia a la salvación.
pongamos la importancia a lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, hermanos. En el libro de Malaquías, ahí terminamos, hermanos. En el libro de Malaquías, capítulo 3, Malaquías capítulo 3, en su versículo 14, dice: habéis dicho, por lo demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que aguardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Hermanos, cuando nosotros ponemos la mirada en el ser humano, es lo que está pasando. Entra en nuestra mente, hermanos, como ser humano, entra en nuestra mente: ¿para qué voy a servir a Dios o para qué voy a hacer todo esto? Si esa persona supuestamente es líder, supuestamente es esto, pero mira lo que está haciendo, lo que está pasando. Hermanos, pero si usted sabe la importancia de su salvación, luchemos. Cada quien luche por su salvación, hermanos, porque Dios sabe recompensar al que se esfuerza. Pero si nosotros, hermanos, no nos esforzamos, hay consecuencias también, hermanos. A todas las hermanas, hermanos, jóvenes, sigamos adelante. No vengamos a la casa del Señor solo por cumplir. Es tiempo ya que pongamos importancia a nuestra salvación. Como ser humano fallamos, pero sepamos reconocerlo, hermanos. Por más que nosotros, hermanos, vengamos en este lugar y demostrar que todo está bien, pero si Dios sabe cómo estamos delante de Él, delante de Dios nada hay oculto, hermanos. Dije la palabra de Dios cuando el pueblo quería golpear a la mujer cuando había sido sorprendida en el adulterio. Usted sabe la palabra que mencionó Jesús, o lo que Jesús escribió ahí: el que se siente libre de pecado, que arroje la primera piedra. Es que no hay nadie perfecto, todos estamos en esa situación, hermanos. Y no me malinterpretan, hermanos, no les estoy dando la libertad de que hagan lo que se les da la gana. No, la palabra de Dios no se refiere a eso. Dios nos está pidiendo que nos preparemos delante de Él, pero también sepamos ayudar al que es débil. Hablemos de la palabra de Dios con amor, hermanos, y con la ayuda de Dios llegaremos a cumplir hasta la meta final, hermanos. Sigamos adelante, hermanos. Espero que haya entendido algo de la palabra de Dios. Cada mensaje que el pueblo o los hermanos predica, tan siquiera con algo que llegamos a entender, hermanos, pongámoslo en cuenta. Y si acaso nadie lo quiere recibir, al menos salimos bajo nuestra responsabilidad. En mi caso, hermanos, yo fallo delante de Dios, como dicen los hermanos, quizás no cosas graves que cometemos, pero sí fallamos. Pero sepamos reconocerlo, hermanos. La palabra de Dios dice: en lo poco que me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero depende de cada uno de nosotros, hermanos, si seguimos luchando. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Sigamos adelante. Les animo que sigamos adelante, y de todo corazón les digo, hermanos, los aprecio a todos, hermanos, y que Dios nos bendiga a todos. Y agradezco por este santo privilegio, el tiempo es con su hermano. Aleluya.